un acto subversivo, me agrada, me la llevo y creo que esta invitación también a hacerlo desde cada una de las trincheras es verdaderamente una invitación que yo creo que es la que nos convoca a todos los que estamos hoy aquí en esta mesa. Toca el turno a Lorenzo Meyer, historiador. Pues muchas gracias, buenas tardes. Esto de que el sábado tengamos que venir y bueno, el libro de John Ackerman, hay varias cosas que me llaman la atención de John. Una, que esté en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque ahí, hasta donde yo sé, la visión de México es más bien... sí, pero pues el grueso, pues yo también soy una igual que tú, así que... bueno, queda claro que John tiene una hipótesis y está en el título, ya, listo. El mito de la transición democrática es el leitmotiv de esta obra, en donde se dice cuál transición democrática o política. No hay ninguna. Aquí lo que ustedes encontrarán es una serie de indicadores y de juicios en donde se nos dice, no hay nada. Seguimos estando más o menos en donde estábamos y con unas variantes, pero no se ha avanzado nada. John tiene aquí una propuesta que suena sencilla, clara, pero que va a costar un trabajal enorme en la práctica. Hay que recuperar la esencia de dos de los grandes movimientos sociales de México. Él pone a la independencia y sobre todo a la Revolución Mexicana. En particular, hace una disección ahí de la Revolución, de la naturaleza de sus liderazgos, y se centra en esa última parte de la revolución, que es donde está realmente lo mejor. Es como cuando una estrella va a morir antes de morir, lanza una gran cantidad de energía y de luz, que es el cardenismo. Pero si hay que recuperarlos porque se ha perdido la soberanía, ha aumentado la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la corrupción. Esta idea la desarrolla, como dijo Claudia, en 5 capítulos. Del retorno del PRI, del dinosaurio, el fraude institucionalizado, que es donde John ha trabajado bastante en desmenuzar las formas como se han hecho los diferentes fraudes. Uno muy importante es el de la soberanía sacrificada. Esos 3 primeros capítulos son realmente deprimentes. Es una serie, aquí vemos una tras otra, eso ya no más, es una serie casi exhaustiva de todos los temas que son inaceptables en el México de hoy. En los 2 últimos es donde John saca la parte optimista, y que sí tiene una parte muy optimista. En ese que se titula La sociedad se levanta y hacia un nuevo régimen. El diagnóstico que hace John, yo lo veo con 3 componentes. El primero, México, y aquí y todos ellos están bien desmenuzados. Yo los voy a hacer aquí rápido, bueno, pues porque es la presentación, es alentarlos a que lean el libro. El primero es que México está gobernado por una oligarquía en sus 2 componentes, el económico y el político. Una oligarquía que controla no solamente las grandes concentraciones de capital, que esas ya las conocemos, sino que controla a todos los partidos que son el núcleo
de la partidocracia mexicana, todos los partidos que se dejaron priizar. John pone el énfasis en cómo se fueron colonizando y se dejaron colonizar el PAN, el PRD y bueno, todos los demás. Es necesario ahondar en esa fórmula, en esa capacidad que tuvieron para caer rápidamente como si todos fueran una parte del PRI. Este núcleo duro de intereses está apoyado ideológicamente por un grupo de intelectuales, que ahí los menciona algunos de ellos John, y supongo que ya han de ser sus enemigos, y ahora con esto menos se van está en el grueso de los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, y el México que tenemos hoy, es la propuesta de John, viene, bueno, la Revolución Mexicana, como señalé, tiene desde el principio problemas de identidad y de su ala conservadora, pero para John el quiebre, el punto central es Miguel Alemán. El gobierno de Miguel Alemán es el que ya institucionaliza lo que tenemos hasta el día de hoy. Ahí está la primera parte de una raíz que ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta que ahora abarca todo el subsuelo del poder en México. Visto así, no se puede menos que concluir que México no es una democracia, ni siquiera en sus definiciones mínimas. La celebración de elecciones regulares, que es lo menos se puede pedir, elecciones regulares, equitativas y competitivas. La élite del poder ha logrado desde el principio casi, desde el principio, yo diría que las elecciones de 1813 no las controlaron. Pero a partir de las de 1813, que ya llevamos 200 años, todas las han podido controlar, unas de una forma mejor que la otra, pero entonces la elección ha perdido su sentido, no que no lo pueda llegar a tener. Bueno, pues ahí, y Claudia es ejemplo de que sí hay algunos momentos en que sí se puede, pero John está seguro que todo está mal ahorita, todo. Y le pega duro, hasta a mí me pega en ese libro, que bueno, que sea por Dios y venga más. Yo puse en uno de mis libros que esta era una democracia autoritaria. ¿Qué hay? Democracia es autoritarismo puro, mondo y virondo, y lo voy a demostrar, y aquí está, no tiene ninguna fe en el IFE o INE, ni en ninguno de los organismos electorales, los cuales ya los ha estudiado y los ha desmenuzado muy bien. Entonces, esta primera parte de su diagnóstico, de los componentes, el que México está gobernado por una oligarquía que ha logrado controlar todos los mecanismos principales del sistema político, ese es uno de los componentes. El segundo componente es el que provee el contraste. Aquí el foco está en la sociedad mexicana. Y hay algo que John aquí se muestra optimista. Dice él que la sociedad mexicana es casi por definición contestataria. Se podía escribir un libro diciendo que no, que acepta mucho. Y son las dos cosas, a mi juicio, las dos cosas son ciertas. Desde el principio hay ejemplos muy claros de no aceptar la autoridad, y no solamente con la vía de la rebelión y de la lucha armada, sino otras más sutiles, más civilinas, de decir sí, y luego no, sí, acepto, sí, señor presidente, sí, y luego no se hace. Es una resistencia no violenta,
pero una resistencia ante una autoridad en la que no se cree. Esa es la parte que John pone mucho énfasis. La sociedad mexicana no cree en sus autoridades porque casi nunca se ha sentido identificada con su autoridad, con su sistema de autoridad, con la legitimidad del sistema. En algunos momentos, John va siempre a decirnos que el cardenismo es uno de esos momentos y es una posibilidad, pero yo creo que incluso en el cardenismo hay una parte de resistencia pasiva al cardenismo. Todavía quedan los rescoldos de la rebelión cristera y que se vuelven contra Cárdenas y que hay que, se ve obligado a usar la fuerza. Pero pone énfasis en un indicador muy bueno. A mí ese indicador creo que debemos de reivindicarlo a pesar de que también hay corrupción allí. Si el voto no nos ha ayudado, no ha hecho posible la transición, las encuestas, que es un indicador que no teníamos antes, las encuestas nos dicen, y John las toma como un punto en donde el ciudadano no está mediado por nadie le controla su opinión cuando un encuestador, bueno, eso es lo que suponemos, que cuando un encuestador honesto llega y hace las preguntas de una manera anónima, se responde, y ahí es donde se ve cómo ha caído la simpatía o el apoyo hacia el gobierno y el régimen. John ya no tuvo tiempo de usar el Latinobarómetro porque ya estaba, el libro ya había salido prácticamente, ya estaba impreso. Pero el último Latinobarómetro, el que salió la semana pasada, que hace una comparación de 18 países de América Latina y una de sus preguntas fundamentales es ¿qué tanto apoyo le da usted a la democracia? ¿Y qué tan satisfecho está usted con su democracia? El último país de los 18 es México. Es el que tiene menos apoyo, y no era ese el caso hace unos años. Estábamos en algún punto intermedio, sin mucha ilusión, pero tampoco tan desilusionados. Hoy, esta caída casi en picada del afecto que le puede tener la sociedad mexicana a su sistema político, hoy está nada más en el 19%, el más bajo de toda la región. No hay nadie que llegue en donde el desprestigio de la llamada democracia llegue tan bajo. Entonces, John hace mucho énfasis en los movimientos de oposición en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, los de los 50, 60, 70, las elecciones del 88, que se tuvo que usar el fraude descarado, en los 90 el EZLN, los movimientos dentro de la propia UNAM, el Yo Soy 132, Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hasta llegar a Ayotzinapa. Entonces, aquí John está usando esta dicotomía. Por un lado, la oligarquía. Por otro lado, un sentimiento social que a veces se muestra de manera clara en las calles, contundente y con violencia, pero las más de las veces simplemente no hay apego al sistema, no hay lealtad al sistema, no hay identidad con el sistema. El sistema está por su lado y la sociedad va por el otro. Dice John que el esfuerzo de la oligarquía ha sido por convencer a esta opinión pública despegada, cínica frente al poder, en convencerlos, en convertirlos a la mentalidad de clase media. Pone mucho énfasis en los esfuerzos a través de la televisión, sobre todo, pero no exclusivamente, de convencernos de que aunque se vea uno bien fregado, uno es clase media. Y que la clase media tiene es casi por instinto a conservar el sistema como es.
Y eso se puede decir también de Estados Unidos, John. Es el modelo en donde hay un empobrecimiento, en donde hay una creciente diferenciación de la sociedad, pero sus líderes, Obama se refiere a la middle class, casi nunca habla de los pobres, cada vez pareciera en el discurso oficial de Estados Unidos que los pobres no existen, nada más hasta la clase media y la clase, el 1% de los más beneficiados. Y que ese esfuerzo es un proyecto que se está llevando a cabo en México. Hay aquí un punto en donde sí difiero un tanto con John. John usa el término para darle sentido a este esfuerzo cultural de totalitario, la búsqueda de un totalitarismo. Yo ahí sí difiero porque el término totalitario propongo que se use con mucho cuidado. Porque el siglo XX sí tiene un par de totalitarismos que si lo nuestro está mal, lo de ellos, ahí sí las víctimas se cuentan por millones. Entonces, yo no creo que el proyecto sea totalitario, entre otras cosas porque son muy ineficientes. No podrían ser totalitarios. Para ser totalitarios se necesita un mínimo de eficiencia. Y yo no veo aquí nada que llegue a esa capacidad. No me quiero extender, pero un tercer componente, y aquí sí John está hablando de algo que sí conoce, son Estados Unidos, porque John está en las dos... en los dos lados, cuando se habla de Estados Unidos y México, puede sentirse tan a gusto en uno como en, o tan a disgusto en uno como en el otro. Y pone mucho énfasis en el libro, en esa parte que ya se ha estado tratando de diluir. No existe, el imperialismo es un concepto viejo, no tiene mucho sentido. Estamos hablando de globalización, estamos hablando de una fórmula de vida mundial en donde, bueno, los mercados determinan la asignación de los recursos, la economía, y John dice no, aquí sí sigue siendo válido el punto de defender la soberanía. Yo considero que un país como México está casi imposibilitado de ser enteramente soberano, o sea, un país que toma todas las decisiones por sí mismo, para sí mismo y no le tiene que dar cuenta a nadie. El mundo brutal de la vida internacional, bueno, hay diferencias de poder, pero México llegó en algún tiempo a tener una soberanía relativa, pero que iba ampliándose. Y lo que nos pone John aquí es, si alguna vez la hubo, como fue el cardenismo amplió enormemente las áreas de soberanía de México. Ahora lo que estamos viendo es cómo se achica y se achica y se achica hasta llegar a este momento en donde desde el problema del narcotráfico, mercados, políticas contra los narcotraficantes, las armas, etcétera, la migración tanto de mexicanos a Estados Unidos como de centroamericanos pasando por México para ir a Estados Unidos, el petróleo, la minería, la entrega de estos miles y miles y miles de hectáreas para las empresas mineras. Entonces el tema sí debería de seguir siendo uno de los temas centrales, como en la época de la revolución y el cardenismo, el ensanchar nuestra soberanía. Si no podemos salirnos de este mundo en donde tenemos un vecino extraordinariamente fuerte, sí se puede aumentar la soberanía, pero en lo que John nos muestra, no está en el interés de esa élite, ni de la económica, ni de la política. En su interés está en hacerlo más pequeñito, porque ese es el interés de estos pocos en contra de un interés general. Y bueno, termino. Aquí, en el final del libro, como ustedes comprenderán, tiene que venir la parte optimista de John. Ahora sí, de aquí hay que
una tormenta demoledora, todo está mal. Bueno, entonces viene la calma. La calma es las posibilidades de regeneración con una decena de propuestas y cada una muy claramente desarrollada, que va desde la oposición política, que es donde tenemos que trabajar, votar de manera razonada e informada, nada de voto nulo ni de voto en blanco, recuperar el sentido de nacionalismo, ponerle, si se puede, ponerle obstáculos, si se puede acabar con el presidencialismo centralizador, la redistribución de la riqueza nacional mediante un sistema impositivo que, entre otras cosas, debería de buscar acabar con la pobreza, atacar los conflictos de interés, que aquí los tenemos todos los días hay un ejemplo de conflicto de interés, que el ejército regrese a donde vino, a los cuarteles, romper el sistema de intercambio de favores mediante el sorteo de los titulares de los órganos y organismos gubernamentales, consumir e informarnos con responsabilidad y darle a la Ciudad de México una constitución redactada que sea incluyente. La Ciudad de México que sirva como laboratorio para una eventual constituyente nacional. Y es que la Ciudad de México es la parte más que tiene mayores posibilidades de una cultura cívica y de una decisión de transformación que en otras partes no les han dejado crecer. Al final dice John, el futuro es nuestro. Bueno, yo le puse aquí entre signos de interrogación, el futuro es nuestro. Para él, la democracia, mi hija está muerta, ya se murió, ya no hay que hacer nada con ella. Pero a la hora de morirse dejó un vacío de la promesa incumplida, la promesa traicionada. Entonces, ¿qué es lo que va a llenar ese vacío? Y John propone la inconformidad. La inconformidad tiene que ser la que llene día a día ese vacío y de esa inconformidad hacer una fuerza política constructiva. La inconformidad ya está, no hay que crearla, ya está. Lo único que hay que hacer es canalizarla. Es una fuerza política que está dispersa ahorita, se está perdiendo. Lo que hay que hacer es que si ya existe, entonces, esa es su propuesta, vamos a canalizarla y sí se puede, así como sí se pudo en Tlalpan, diría yo, sí se puede a nivel nacional. Gracias. Por eso. Una cosa, hay mucha gente afuera. ¿Quién está aquí el encargado del espacio, por favor? ¿No están aquí? Porque hay gente que quiere pasar, cerraron la reja, aparentemente, como si estuviéramos en una cárcel. Entonces, antes de seguir,